Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. En este video los invito para que veamos cuál fue ese partido o llave complicada que tuvieron cada uno de los últimos 11 campeones de la Champions League. Si bien cada uno logró el tan anhelado objetivo, sabemos que en la campaña donde salieron campeones no todo fue color de rosa y tuvieron que sufrir en determinado momento para coronarse como los reyes de Europa. Para ninguno de nosotros es un secreto que en la Champions hay que saber sufrir, y los ejemplos que veremos a continuación nos confirman que todos los últimos 11 campeones sin excepción estuvieron a punto de ser eliminados, pero tuvieron la paciencia y la mística de salir adelante. El orden en el que se los presentaré será de acuerdo al grado de dificultad que cada campeón tuvo, empezando con los que menos se complicaron y finalizando con los que hicieron verdaderos milagros. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. La campaña 2019-2020 estuvo marcada por dos motivos principales: la pandemia, que por primera vez en la historia hizo suspender la competición por 5 meses, y la brutal campaña que hizo el club bávaro, que resulta difícil encontrarle un momento de sufrimiento. En octavos aplastaron a Chelsea con un global de 7-1. En cuartos vapulearon al Barça a único partido con un resultado de 8-2. Y en semis también a partido único le ganaron 3-0 al Lyon. Si hubo un momento de incertidumbre para el Bayern Múnich, tuvo que ser en aquella final ante el Paris Saint-Germain. A pesar de que no hubo muchos goles, aquella final fue un partidazo por la intensidad del juego y por la actitud ofensiva de ambos clubes. Sin embargo, la suerte estuvo a favor de los bávaros, que al minuto 59 con anotación de Kingsley Coman ganaron la competición con ese gol solitario, que premiaba esa brutal campaña del club alemán, que solo conoció el sufrimiento en esa versión en aquellos previos minutos a ese gol en la final, ante un gran rival que perfectamente tuvo también con qué ganarle ese partido. En la temporada 2014-2015, Barcelona, bajo el mando de Luis Enrique Martínez, logró la quinta Champions para su vitrina. Realmente, aquella campaña fue casi perfecta para la azulgrana, sin haber tenido serios problemas en alguna llave. En primera fase perdió un solo partido frente al Paris Saint-Germain, pero sin relevancia para la clasificación. En los octavos vencieron al City con un global de 3-1, ganando en ambos partidos. En cuartos derrotaron al propio Paris Saint-Germain, también en ambos partidos con un global de 5-1. En semis eliminaron al Bayern Múnich con un global de 5-3, perdiendo el partido de vuelta, pero nunca estando amenazado su paso a la final. Ese partido definitivo fue quizás su más dura prueba. Aquel día en Berlín, el azulgrana lo empezó ganando temprano al minuto 4 con gol de Rakitic. El empate bianconero fue al 55 con gol de Álvaro Morata. Y en adelante la tensión se adueñó del encuentro. Sin embargo, aquella paridad duró muy poco. 13 minutos después, Luis Suárez hizo el 2-1. Y el 3-1 lo hizo Neymar en el minuto 97, sellando así una campaña casi perfecta del club azulgrana. En la temporada 2020-2021, Chelsea conquistó su segunda orejona cuando no estaba en los planes de nadie al comenzar aquella campaña. Pero conforme fue avanzando el torneo, se fue haciendo un lugar en el grupo de los favoritos. Al igual que como sucedió con el Bayern en la campaña anterior, es difícil señalar un rival que haya complicado al club londinense en esa temporada. En octavos eliminó al Atlético de Madrid con un global de 3-0. En cuartos derrotaron 2-1 al Porto. Un marcador global que invita a pensar que los Blues la tuvieron difícil, pero no fue así, teniendo en cuenta que el club portugués apenas hizo el gol del descuento en el último minuto del partido de vuelta. En semis derrotaron al Madrid con un global de 3-1 y en la final enfrentó sin duda a su rival más difícil. Manchester City le hizo un gran partido, pero ese día Chelsea estaba para hacer historia y Havertz anotó el único gol del partido con el que ganaron el título. Pero antes de ese gol, los Blues vivieron y sufrieron los minutos más intensos de aquella campaña. En la temporada 2016-2017, Real Madrid se convirtió en el primer equipo en ganar la competición en el formato Champions League, instaurado en la campaña 1992-1993. Es decir, tuvieron que pasar 25 años para que un club ganara 2 títulos consecutivamente, prueba contundente de lo complicado que es conquistar este torneo. En esta temporada, el club blanco hizo una gran campaña y realmente solo una llave se le complicó. En octavos se eliminó con autoridad al Napoli con un global de 6-2.
En cuartos eliminaron al Bayern 6-3 y en la final la Juventus le hizo un gran partido hasta el minuto 60, pero Real Madrid lo liquidó en la última media hora del juego. La llave que se le complicó aquella vez fue en semis ante su eterno rival, el Atlético de Madrid. En la ida en el Bernabéu, el merengue se impuso con un contundente 3-0 con un hat-trick del intratable CR7, un marcador con el que la final se veía bastante cerca. A pesar de que efectivamente el club blanco disputó aquella final, en el partido de vuelta de aquella semi tuvo y supo sufrir ante un Atlético que estuvo cerca del milagro. Aquel día, en el hoy desaparecido Vicente Calderón, el colchonero empezó ganando el partido con un tempranero gol a los 12 minutos de Saúl Ñíguez en una jugada de tiro de esquina. Tan solo 4 minutos después, Varane derribó al Niño Torres dentro del área y el árbitro decretó penalti a favor del Atlético, posteriormente bien ejecutado por Antoine Griezmann, que puso el 2-0 y el 3-2 en el global, marcador que invitaba a soñar a los colchoneros que aún les quedaba en ese momento 74 minutos para hacer el tercer gol. Para fortunio del Real Madrid, al minuto 42, una genialidad de Karim Benzema en un espacio reducido por la banda izquierda valió para que Isco hiciera el descuento poniendo el marcador 2-1 y el global 4-2. Con el que la calma retornó a los blancos. En adelante no hubo más goles, pero no cabe duda que a los 26 minutos que duró el tramo entre los goles de Griezmann e Isco, Real Madrid tuvo bastante incertidumbre. A principios de la década pasada era indiscutible que el Barcelona de Guardiola era el mejor club del planeta. 2 años atrás había ganado el sextete. 1 año atrás, de forma increíble, fueron eliminados en semis por el Inter de Mourinho. Pero en aquel 2011 tendrían su gran revancha. En el camino tuvo grandes pruebas, como en semis donde se encontraron con su archirrival Real Madrid y en la final al Manchester United bajo el mando de Alex Ferguson. Sin embargo, esos dos clubes no representaron su mayor peligro en esa campaña. Su partido y llave complicada fue contra el Arsenal de Wenger en la tempranera fase de los octavos de final. El partido de ida se disputó en el Emirates, donde Barcelona, a pesar de que abrió el marcador con gol del Guajevilla, lo perdió en los últimos minutos 2-1 con anotaciones de Van Persie y Arshavin. En la vuelta en el Camp Nou, el azulgrana también empezó ganando con anotación de Leo Messi, pero un autogol de Busquets complicó la serie. Y el Barça tuvo un complicado segundo tiempo, donde tuvo su más dura prueba donde supo sufrir, y anotó 2 goles en los últimos 20 minutos, con los que se instaló en los cuartos de final, dando otro paso en el camino del que fue su cuarto título. En la campaña 2015-2016, Real Madrid logró la 11ª, y la primera de la que sería una tríada increíble. Aquel camino del club blanco tuvo 3 duras pruebas. La semifinal ante el Manchester City, que se resolvió con un único gol. La final ante el Atlético de Madrid, que se tuvo que ir hasta los penaltis. Y la llave que ilustraremos en este video, los complicados cuartos de final ante el Wolfsburgo. En el partido de ida en Alemania, de forma sorpresiva, el Madrid cayó 2-0 con goles de Arnold y Ricardo Rodríguez. Resultado que ya exigía una remontada del merengue en el partido de vuelta. En el Bernabéu, como la historia dice, fue una épica remontada del Madrid, pero no fue tan sencilla. CR7 en los minutos 16 y 17 marcó 2 goles, y hasta ese momento ya pintaba para paliza a favor del club blanco. El global se empataba y la prórroga era factible, pero no se creía en ese momento que pudiera haber, teniendo en cuenta que ya sin haber llegado a la mitad del primer tiempo, ya el Madrid lo ganaba cómodamente. Sin embargo, no fue tan sencillo para el merengue como se pensaba. En adelante, el primer tiempo finalizó con igual marcador, y posterior, más de la mitad del tiempo del periodo complementario transcurrió con el mismo 2-0, e incluso el Wolfsburgo alcanzó a intimidar al Madrid con estas aproximaciones de Luis Gustavo y Bruno Enrique. Sin embargo, aquella sería otra noche de las mejores de CR7, que de tiro libre ajustó su hat-trick, asegurando el balón para su casa y el tiquete a semis del Real Madrid. En 2013, Bayern Múnich al fin pudo levantar su 5ª Champions League. Después de 12 años y de 2 finales perdidas en las últimas 3 temporadas, el club bávaro pudo volver a convertirse en el rey europeo. En cuartos de final, enfrentaron a la Juventus ganándole con un contundente global de 4-0. En semis, venció con un histórico global de 7-0 a un Barcelona en declive. Y en la final sí le tocó exigirse más frente a su connacional Borussia Dortmund bajo el mando de Jürgen Klopp, al que derrotaron 2-1.
pero aquel partido no fue su gran prueba de la temporada. Su examen más importante fue frente al Arsenal en los octavos de final. En la ida en el Emirates, el Bayern se impuso 1-3 con anotaciones de Kroos, Müller y Mandzukic descontado por Podolski, consiguiendo un resultado con el que al parecer no tendría ningún problema para ganar la llave. Sin embargo, en su casa en Baviera, Arsenal lo complicó sobremanera e incluso estuvo a punto de eliminarlo. El partido lo empezó ganando el club londinense con un gol tempranero de Giroud a los 3 minutos. Y casi en el final, en el 84, Koscielny hizo el segundo gol Gunner con el que puso el global 3-3. Donde incluso en la celebración de esa anotación, Neuer y los jugadores de Arsenal tuvieron un altercado que ponía en evidencia la tensión del momento. En aquellos últimos 5 minutos de partido, el Bayern supo sufrir y ganó la serie gracias a la ya por fin abolida regla del gol visitante. En 2014, Real Madrid al fin pudo conquistar su tan esquiva 10ª Champions, después de 12 años de espera y 5 años luego del inicio de la segunda era de Galácticos patrocinada por Florentino Pérez. Por supuesto, la final de aquella versión fue de infarto. El gol de Sergio Ramos en ese minuto 93 fue épico y agonizante. Sin embargo, hubo otra llave también bastante complicada, que pocos recuerdan, pero que fue un verdadero reto y fundamental para la 10ª. La de los cuartos de final ante el Borussia Dortmund. En la temporada anterior, ese mismo Dortmund les había eliminado en las semis y en esta 2013-2014 de nuevo se cruzaba en su camino. La ida fue en el Bernabéu, donde el Madrid ganó con un cómodo y contundente 3-0 con goles de Bale, Isco y CR7. Un resultado que invitaba a pensar que el Madrid ya tenía su tiquete para las semis y que la vuelta sería de solo trámite. Sin embargo, aquel partido en Alemania estuvo lejos de ser fácil. CR7 no lo pudo jugar por lesión y el Dortmund lo empezó ganando al minuto 24 con anotación de Marco Reus y 13 minutos después el propio Reus hizo el 2-0 con el que se aumentaba la tensión para ambos equipos. Al partido le quedaba parte del primer tiempo y todo el segundo, donde el Dortmund tuvo oportunidades muy claras de empatar la serie, como esta increíble de Mkhitaryan y estas dos grandes atajadas de Casillas. Finalmente, el Madrid supo sufrir y aquel global finalizó 3-2. En la temporada 2017-2018, el Madrid logró la hazaña increíble de conseguir ganar 3 Champions League consecutivas. Y tal cual le había sucedido en las 2 conquistas anteriores, en esta también tuvo una llave complicada, incluso más difícil que las 2 anteriores. En octavos, el merengue no se complicó eliminando al Paris Saint-Germain. En la final, la tempranera lesión de Salah y los regalos de Karius le facilitaron bastante las cosas. En la semi sí hubo mayor exigencia ante el Bayern, ganando con un ajustado global de 4-3. Pero la llave que fue su más dura prueba fue en los cuartos de final frente a la Juventus. En el partido de ida disputado en Turín, el Madrid se impuso 3-0 con anotaciones de Marcelo y doblete de CR7, uno de ellos con aquella famosa y recordada chilena. Con ese marcador se pensaba que la vuelta sería de fácil manejo. Sin embargo, el Madrid tuvo que sufrir. En el Bernabéu, los bianconeros alcanzaron a estar también con un marcador de 3-0 a favor, con goles de Matuidi y doblete de Mandzukic. Y cuando todo estaba dado para la prórroga y el posible milagro juventino, en el tiempo de adición, una falta dentro del área de Benatia sobre Lucas Vázquez, el árbitro la consideró como penalti. CR7 lo ejecutó decretando el 3-1 o el 4-3 en el global, con el que el Madrid apagó el incendio que por casi le quema la 13ª. El club londinense tiene esa interesante particularidad, que en sus 2 máximas conquistas europeas no estuvo en los planes de nadie como gran candidato al título, tanto en aquel 2012 como en el reciente 2021. En aquella campaña de la 2011-2012 fue difícil escoger entre 3 rivales bastante complicados. En octavos sufrió sobremanera frente al Napoli, llave por la que incluso Villas-Boas fue despedido. Otra gran prueba fue frente a Barcelona en semis. Los de Guardiola también eran grandes favoritos para ganar esa versión, pero un gol agónico del Niño Torres selló el paso de los Blues a la final. Y fue precisamente esa final la que escogí como su más dura prueba. Su rival fue el poderoso Bayern Múnich bajo el mando de Jupp Heynckes. Y por programación previa y jugada del destino, ese partido fue disputado en el recinto bávaro. Aquel partido estuvo igualado a 0 la mayor parte del tiempo.
y las emociones fuertes se guardaron para los últimos minutos. Thomas Müller al minuto 83 abrió el marcador en el que parecía ser el gol del título, pero la suerte estaba a favor del club londinense. Y Drogba en el agónico minuto 88 empató el partido en una jugada de tiro de esquina y obligó a la prórroga. En ese tiempo extra, el club bávaro tuvo otra oportunidad de oro para quedarse con el título. Drogba le cometió falta a Ribéry dentro del área. El árbitro sancionó penalti, Robben lo ejecutó, pero Peter Cech estaba inspirado aquel día y lo atajó. Posteriormente no se sacaron ventaja y los penaltis fueron inevitables. De nuevo Peter Cech se vistió de héroe y atajó dos cobros, el de Olic y el de Bastian Schweinsteiger, con el que los Blues se impusieron 4-5 y ganaron por fin su primera UEFA Champions League. En la campaña 2018-2019, Liverpool acabó con una sequía importante de 14 años sin ganar la Champions League e hizo una campaña brutal conquistando su sexta orejona. Sin embargo, aquel título no estuvo libre de sufrimiento. En octavos eliminaron al Bayern Múnich cómodamente con un 3-1 en el global. En cuartos aplastaron al Oporto 6-1. Y en la final no tuvieron inconveniente alguno para dejar a Tottenham con las manos vacías. Pero la gran prueba de los Reds fue en las semis, donde hizo literalmente un milagro, teniendo unos primeros 90 minutos de infierno. En el partido de ida disputado en el Camp Nou, Liverpool hizo un gran partido creando opciones claras de marcar y con una posesión superior a la del club azulgrana. Pero aquel día el Barça fue el de los goles, ganando el partido 3-0, con anotaciones de Luis Suárez y doblete de Leo Messi. Uno de ellos, aquel recordado tiro libre brutal, imposible de atajar para Becker. Con ese marcador, los culés viajaron a Anfield con la certeza de que regresarían a una final de la competición. Sin embargo, el destino le tenía preparado otro día negro. Con doblete de Wijnaldum y Origi, y sobre todo con una genialidad de Trent Alexander-Arnold, Liverpool hizo el milagro posible. Y aquel día ganó 4-0 echando a la azulgrana, y firmando así una de las remontadas más épicas en la historia de esta competición. Pero hay que reconocer que con el marcador de la ida, Liverpool estaba más afuera que adentro en aquella versión. En la caja de comentarios, dinos cuál crees que será el nuevo campeón de la Champions en esta campaña 2021-2022. ¿Será que tendrá una dura prueba o ganará con facilidad el campeonato? Amigos, gracias por haber visto el video, te dejo este otro recomendado para ti para que continúes viendo. Y te dejo también este botón para que te suscribas al canal y estés pendiente de los próximos videos. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.